Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se resuelven problemas de proporcionalidad inversa y además lo haremos por el método de reducción a la unidad. Espero que lo entendáis. Antes de hacer los dos problemas que vamos a hacer en este vídeo, vamos a ver cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales y vamos a ver estos ejemplos que aparecen aquí en los que aclararemos un poco más esta idea. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye, pero además lo hace en proporción. Y esto lo voy a explicar un poquito más detenidamente en los siguientes ejemplos. El primero dice la velocidad de un vehículo y el tiempo que tarda en recorrer una distancia. Imaginémonos una distancia, ¿vale? La que queráis. Ahora bien, un vehículo lleva una velocidad. Si esa velocidad aumenta el tiempo que tarda en recorrer esa distancia, ¿disminuye? Sí, ¿verdad? Porque si un coche va a 50 por hora y aumenta la distancia, llegará antes a su punto de destino. Es más, aumenta en proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que si la velocidad del coche es el doble, aumenta en el doble, es decir, ahora en lugar de ir a 50 por hora va a 100 por hora, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer? La mitad, ¿verdad? Fijaros, aumenta, disminuye, pero es que es más, a doble velocidad, mitad de tiempo que tarda en llegar a su destino, porque la distancia es fija, la distancia no varía. Por ello se dice que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Siguiente ejemplo. El número de obreros que trabajan para hacer una obra y el tiempo que tardan en hacerla. Si aumenta el número de obreros que trabajan, ¿disminuye el tiempo que tardan en hacerla? ¿Aumenta o disminuye el tiempo que tarda? Disminuye, ¿verdad? Porque a más obreros que trabajan en esa obra van a tardar menos tiempo. Es más, lo hacen en proporción porque si contratamos al doble de obreros para trabajar, tardarán la mitad de tiempo. Por tanto, decimos que estas magnitudes también son inversamente proporcionales. Siguiente ejemplo. El número de vacas y el tiempo que tardan en comer una cantidad fija de pienso. Imaginaros un cubo de pienso, siempre una cantidad fija, ¿vale? Igual que aquí la distancia también era una distancia siempre la misma, la distancia es fija. Entonces, si aumenta el número de vacas, el tiempo que tardan en comer esa cantidad aumenta o disminuye. Disminuye, ¿verdad? Porque si hay más vacas, tardarán menos tiempo. Pero además lo hacen en proporción, es decir, si de pronto aparecen el doble de vacas, ¿tardan la mitad de tiempo en comerse esa cantidad, ese cubo de pienso? Sí, ¿verdad? Con lo cual también tenemos que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Siguiente ejemplo. El número de personas que limpian en un parque y el número de horas que tardan en hacerlo. Si aumenta el número de personas que limpian el parque, ¿aumenta o disminuye el número de horas que tardan en hacerlo? Disminuye, ¿verdad? Pensadlo bien. Si hay más personas limpiando un parque, tardarán menos tiempo. Es más, ¿lo hacen en proporción? Para eso nos preguntamos, si aparecen de pronto el doble de personas que limpian el parque, ¿tardan la mitad de tiempo? Sí, con lo cual también son magnitudes inversamente proporcionales. Y por último, el número de tractores que aran un campo y el tiempo que tardan en hacerlo. Si aumenta el número de tractores que aran ese campo, ¿el tiempo que tardan en hacerlo aumenta o disminuye? Disminuye, tardan menos. Si hay más tractores, tardan menos tiempo. Es más, lo hacen en proporción, es decir, si hay el doble número de tractores para arar ese campo, ¿tardan la mitad de tiempo? Sí, ¿verdad?
Por tanto, también son magnitudes inversamente proporcionales. Con lo cual, ya tenemos claro que dos magnitudes son inversamente proporcionales si una de ellas aumenta, la otra hace lo contrario, disminuye, pero además lo hace en proporción. Si una aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad. Vamos con los problemas. Vamos con el primer ejemplo. 3 operarios descargan una furgoneta en 20 minutos. ¿Cuánto tardarían en hacer el mismo trabajo 2 operarios? Como siempre os aconsejo, en primer lugar, leer el problema tantas veces como sea necesario para entenderlo bien. Y vamos a buscar las magnitudes. Me dicen 3 operarios, por tanto, una magnitud es el número de operarios. Continuamos leyendo y me dicen, descargan una furgoneta en 20 minutos. Entonces, otra magnitud es el tiempo, pero voy a poner el tiempo, ¿para qué? Porque hay muchos tiempos distintos. Este es el tiempo que tarda en descargar la furgoneta, ¿vale? Y se mide en minutos. Entonces ahora nos vamos a hacer una tablita y las dos magnitudes las vamos a poner aquí. De hecho, el paso 1 no hace falta que lo pongáis. Esto es simplemente para que sepáis que lo que primero que tenéis que hacer es encontrar las magnitudes en el problema para ver de qué trata. Y una vez que hemos puesto las magnitudes, vamos a ver cómo son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Para ello nos hacemos la pregunta: si el número de operarios aumenta, ¿el tiempo que tardan en descargar la furgoneta aumenta o disminuye? Disminuye, ¿verdad? Porque si hay más operarios, tardan menos tiempo en descargar la furgoneta. Es más, lo hace en proporción, porque si hay el doble de operarios, el doble de trabajadores, tardarán la mitad del tiempo. Por tanto, las magnitudes son inversamente proporcionales y por eso vamos a poner aquí IP. Ahora vamos a rellenar la tabla. Me dicen 3 operarios descargan una furgoneta en 20 minutos. 3 operarios tardan 20 minutos. ¿Cuánto tardarían en hacer el mismo trabajo 2 operarios? Es decir, 2 operarios, ¿cuánto tardan? Lo pongo entre interrogación. Fijaros, aquí en medio, entre el 3 y el 2, he metido un 1, ¿verdad? Una fila con un 1. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer por el método de reducción a la unidad. ¿En qué consiste? Consiste en saber primero cuánto tiempo tarda un operario. En lugar de saber directamente cuánto tiempo tardan 2 operarios, primero vamos a ver cuánto tiempo tarda un operario. Y una vez que tengamos el tiempo que tarda un operario, ya veremos cuánto tardan 2. Vamos a resolverlo. Tenemos que 3 operarios tardan 20 minutos en descargar una furgoneta. Como vamos a hacer el método de reducción a la unidad, hemos dicho que tenemos que averiguar cuánto tarda un operario. Es aplicar un poco el sentido común, porque si 3 operarios tardan 20 minutos, un operario tardará más, porque tiene que hacer él solo el trabajo que hacen 3 operarios. Si 3 operarios tardan 20 minutos entre los 3, uno solo, ¿cuánto tardará? Pues tardará 20 por 3, puesto que tiene que hacer el trabajo de los 3 operarios. Además, como tenemos que es inversamente proporcional, también podemos decir, bueno, pues, ¿qué hemos hecho para pasar del 3 al 1? Pensando en multiplicaciones y divisiones, hemos dividido entre 3, porque 3 entre 3 sale 1. Como es inversamente proporcional, aquí hacemos justo lo contrario, porque si aquí aumenta, aquí disminuye. Y si esta disminuye, esta aumenta. Es decir, si aquí hemos dividido entre 3, para pasar de aquí a aquí lo que hacemos es multiplicar por 3. Y lo ponemos aquí. Entonces pondríamos que el tiempo que tarda un operario sería 20 por 3 igual que 60. 60 minutos. Y ahora tenemos que ver cuánto tarda 2 operarios.
Aplicando el sentido común, también decimos, bueno, pues si un operario tarda 60 minutos, 2 operarios tardan la mitad, tardarían 30 minutos, ¿verdad? Y si lo hacemos a través de la tabla, que es inversamente proporcional, pues decimos, para pasar de 1 a 2, ¿qué hemos hecho? Multiplicar por 2. Pues si aquí multiplicamos por 2, aquí dividimos por 2. Entonces, 60 entre 2 es 30. Y ya tenemos la solución a nuestro problema. 2 operarios tardan 30 minutos en descargar la furgoneta. Vamos con el segundo ejemplo. A 100 km por hora de media, un coche recorre un trayecto en 7 horas. ¿Cuánto tardará en recorrer el mismo trayecto a 70 km por hora? Nos fijamos que las magnitudes me dicen 100 km por hora, eso que es la velocidad, ¿verdad? La velocidad que me la miden en kilómetros por hora. Y luego me dice que recorre un trayecto en 7 horas, es decir, el tiempo que tarda en recorrer el trayecto y se mide en horas. He puesto solo tiempo, pero si ponemos tiempo que tarda en recorrer el trayecto, es mejor a la hora de distinguir si las magnitudes son directamente o inversamente proporcionales. Entonces ahora ponemos las dos magnitudes en una tabla. De hecho, esto no hay que ponerlo, directamente lo podemos poner aquí en la tablita. Y lo primero que nos preguntamos es si las magnitudes son directamente proporcionales o inversamente. ¿Vale? Entonces nos ponemos en situación, nos imaginamos un trayecto, el que queráis, y ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Si aumenta la velocidad del coche, ¿tarda más o menos tiempo? ¿Aumenta o disminuye el tiempo que tarda en hacer el trayecto? Disminuye, ¿verdad? Porque cuanto a más velocidad, cuanto más rápido vayamos, vamos a tardar menos tiempo en llegar al final del trayecto. Es más, si vamos a doble de velocidad, entonces tardaremos la mitad del tiempo. Con lo cual las magnitudes son inversamente proporcionales y por eso ponemos aquí IP. Y ahora vamos a rellenar la tabla. Me dice, a 100 km por hora de media, un coche recorre un trayecto en 7 horas. Es decir, si la velocidad es de 100 km, el tiempo que tarda son 7 horas. ¿Cuánto tardará en recorrerlo si va a 70 km por hora? Es decir, si la velocidad es 70 km por hora, ¿cuánto tardará? ¿Por qué metemos justo aquí antes del 70 un 1? Porque estamos haciéndolo por el método de reducción a la unidad. Y por ello, antes de saber el tiempo que tarda si va a 70 km por hora, tenemos que saber el tiempo que tarda si va a 1 km por hora. Y una vez que ya hemos reflejado todos nuestros datos en esta tablita, vamos a resolver el problema. Tenemos, si va a 100 km por hora, tarda 7 horas. Si va a 1 km por hora, ¿cuánto tardará? Tardará muchísimo más, ¿verdad? Porque si cada hora hace 100 kilómetros, tarda 7 horas, pero si cada hora hace 1 kilómetro, será multiplicar 7 por 100, ¿vale? También lo podemos ver de la forma de que esta tabla contiene magnitudes que son inversamente proporcionales. Entonces, si esto aumenta, esto disminuye. Y si esto disminuye, esto aumenta. ¿Qué hemos hecho para pasar del 100 al 1 pensando solo en multiplicaciones y divisiones? Dividir por 100, porque 100 entre 100 es 1. Pues aquí hemos dicho que hacemos lo contrario, es decir, si aquí hemos dividido por 100, aquí vamos a multiplicar por 100, 7 por 100, quedando 7 por 100 igual que 700 horas. Es decir, si va de velocidad a 1 km por hora, tarda 700 horas. ¿Y si va a 70 km por hora? Si va a 70 km por hora, tardará menos que si va a 1 km por hora, ¿verdad? Entonces, es más, tendremos que dividir 700 entre 70. Si lo hacemos teniendo en cuenta que son inversamente proporcionales aplicando
la tabla sería, para pasar de aquí a aquí, hemos multiplicado por 70, 1 por 70, 70. Aquí hay que hacer lo contrario, es decir, para pasar de aquí a aquí, lo que tenemos que hacer es dividir entre 70, quedando por tanto 700 entre 70 igual que 10 horas. Con lo cual la solución sería, para recorrer ese trayecto, el coche, si va a 70 km por hora, tarda 10 horas. Bueno, pues una vez visto este método, os voy a dejar aquí los enlaces para que veáis los otros dos métodos, la regla de 3 y por proporciones. Y os dejo aquí para que os suscribáis a mi canal y así os salten nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente.